que han ido pues descartándose totalmente. Entonces, el gobierno norteamericano, al haberse tomado conocimiento de este proceso de extradición, haber recibido el Departamento de Justicia y haber evaluado los cargos, las imputaciones, los medios probatorios, se ha podido determinar que no es un caso, digamos, de persecución, sino es un caso judicial de corrupción. Y no... Bien, gracias a Yanela Aguirre por esta información, eso le pasó por curioso. Oigan, la verdad, tengan mucho cuidado con el tema de las obras, no se expongan. Si estas están abandonadas, trate de llamar Exitosa, ¿no? Para poder nosotros ponernos en contacto con la autoridad para evitar este tipo de situaciones. Al menos este señor la ha sacado barata, ¿no? Respecto al hecho de que solo quedó levemente herido, pero pudo haber algún tipo de consecuencia. La ciudad de Lima está enfrentando una serie de remodelaciones a veces inentendibles, porque creo yo que tiene que haber algo más programado, ¿no? Para que el público sepa exactamente por dónde ir y evitarse problemas, por ejemplo, como el tráfico intenso que se produjo el último fin de semana, el sábado. Fue atroz entrar aquí a Barranco, Chorrillos, parte de Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho. Bueno, la Costa Verde está cerrada en dos aspectos, ¿no? O sea, en la bajada Armendáriz, en la bajada Balta, luego también está cerrado, si no me equivoco, la vía expresa, ¿no? Hay obras más cosméticas que otra cosa. Y también van a cerrar, por ejemplo, aquí la avenida Grau. Ya han cerrado por partes y eso genera también pues que hayan desvíos que a veces uno no entiende. Y la verdad que en hora punta es un infierno el tráfico aquí en la ciudad. Lo mismo está pasando en el cono norte. Vamos a ir con esa información más adelante, pero lo que yo creo particularmente, y seguramente usted me entenderá, es que tiene que haber mayor coordinación, mayor información, que las horas tendrían que hacerse de manera escalonada, ¿no? Cierras una y así vas avanzando poco a poco, vas cerrando, pero no cierras todo, pues, ¿no? O sea, no haces tantas horas en paralelo. No sé cuál es la gracia en ese sentido, pero bueno, así están trabajando nuestras autoridades aquí en la ciudad. Más adelante abrimos los teléfonos al 251-9422-467-4499. Bueno, a ver, vamos con el tema de hoy, porque tiene que ver con Alejandro Toledo. Es un tema político-judicial. Ustedes saben perfectamente que él fue presidente de este país durante 5 años y él es uno de los expresidentes que está siendo investigado por presuntos actos de corrupción. Y hablo hasta este momento como presunto porque esto se tiene que determinar ya, al menos en el extremo del caso Odebrecht, hoy, ¿no? Por la tarde hay una sentencia anticipada que creo que es importante, ¿no? O sea, castigar a quienes le hicieron daño a este país y se valieron de su cargo para hacerse millonarios. Ha pasado, bueno, está pasando con Pedro Pablo Kuczynski, pasó en su momento con Alan García, que, bueno, tuvo un final muy trágico por mano propia. Alberto Fujimori también. Pues este país, si algo tiene, y que creo que es meritorio, es el hecho de que combate la corrupción, no lo hizo en su momento de manera eficiente, y esto llevó a que expresidentes sean procesados y condenados. O sea, el primer expresidente condenado en ese país fue Alberto Fujimori, y el segundo, ¿no es cierto?, por presuntos actos de corrupción, pero primero en el caso de Odebrecht sería Alejandro Toledo, quien compartió celda todavía con Alberto Fujimori en su momento, ¿no? Y con otros expresidentes. Bueno, a ver, entonces a las 2 de la tarde se va a dictar una sentencia anticipada en el caso Odebrecht por la carretera interoceánica. Pero Toledo ha recibido noticias en las últimas horas porque lo que ha pasado es que el gobierno de Estados Unidos, por requerimiento de la justicia peruana, ha accedido, ¿no?, a una ampliación de la extradición, pero esta vez, por el caso de Coteva, porque lo que hizo con la plata que recibió de Odebrecht Toledo fue comprarse casas, ¿no? Primero constituir una empresa en Panamá, si no me equivoco, a la que llamó Ecoteva, que todo el mundo decía que tenía las siglas de su hija, su esposa y su suegra, ¿no? Eva Chantal, ¿no? O Chantal y Eliam y no sé qué cosa más, bueno, no me acuerdo. Bueno, ahí con esa empresa compró una casa de casi $3 millones y 2 oficinas aquí que fueron además tomadas por la justicia. Bueno, a ver, yo quiero que ustedes entiendan exactamente de qué se trata el tema y de qué se trata una extradición a la que podemos acceder cuando hay coordinaciones en común y tratados firmados con otros países, sobre todo con Estados Unidos, donde hay amplia cooperación. Está James Rodríguez, abogado penalista y experto en extradiciones. ¿Cómo estás, James? Buenos días. Muy buenos días, mi estimado Jesús Verde. Como siempre, estoy a sus órdenes. Bueno, vamos a explicarle un poquito al público por qué es que Alejandro Toledo tiene que preocuparse con esta ampliación de extradición.
Bueno, el día de hoy, el lunes 21 de octubre, el expresidente Alejandro Toledo podría convertirse en el primer expresidente peruano en ser condenado por el caso Odebrecht. Esta sesión se va a llevar a partir de las 2 de la tarde y el Ministerio Público ha solicitado alrededor de 20 años de cárcel efectiva y también 6 años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público en esta trama de corrupción de Odebrecht, en el cual, de acuerdo a lo que hemos podido hacer el seguimiento de las audiencias, de las diligencias, estaría bastante bien sustentado la posición del Ministerio Público y la responsabilidad penal del procesado. Y esto se va a dar a conocer el día de hoy, en horas de la tarde, mediante una sentencia que todo indicaría de que sería una sentencia condenatoria al haberse acreditado la responsabilidad penal del expresidente en estos actos de corrupción. Estamos hablando del caso Primigenio, ¿no es cierto?, de que parten otros delitos. Así es, el caso de la Intia Briazánica, en donde también, en este caso de Odebrecht, en el primer caso que estamos hablando ahora, también estarían pues relacionadas los actos de corrupción de esta empresa brasileña con 4 exmandatarios, además del expresidente Alejandro Toledo, también está incluido en procesos, por supuesto, separados, el expresidente Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y, en su tiempo, Alan García Pérez, quien ya no se encuentra pues inmerso en ningún proceso por los acontecimientos que todo el país tiene conocimiento, ¿no? Perfecto. Ahora, yo hablaba del delito primigenio, o el caso, ¿no?, inicial con el que se abre todo en el caso de Alejandro Toledo, pero hay una ampliación de extradición. Al igual que en el caso de Alberto Fujimori, él es extraditado de Chile al Perú bajo ciertas condiciones, determinados tipos de delitos, y en función a ese documento de extradición o a esas carpetas que se enviaron, ¿no es cierto?, que elaboró el Ministerio Público, el Poder Judicial, él no podía ser juzgado en el país por aquellos delitos por los que vino inicialmente, ¿no es cierto? Para eso existe ya todo un proceso que buscaba, por ejemplo, hacer que él también responda por otros hechos y otros delitos. Y es así como se iba aumentando, ¿no es cierto?, el proceso contra el expresidente. Lo mismo ha pasado con Alejandro Toledo. Efectivamente, se ha tomado conocimiento de que el gobierno americano ha aceptado la solicitud de ampliación de la extradición del expresidente Alejandro Toledo en el marco del caso Ecoteva. Esto es muy importante, Jesús, porque en un proceso de extradición, para que se amplíen los cargos, es decir, si hay una persona que se encuentra, en este caso Alejandro Toledo, procesado por el caso de Odebrecht y los casos de tramas de corrupción, para que sea procesado por otro proceso, por otros delitos, por otros casos, en este caso de haber sido extraditado, tiene que tenerse de manera previa la aprobación del país de donde fue extraditado, en este caso los Estados Unidos. Y los Estados Unidos tienen mucha peculiaridad en el tratado bilateral, porque descarta totalmente de que se trate de una persecución política, cosa que en este caso no es. Y esto es lo que ha venido alegando Alejandro Toledo, que es una persecución política y otras, digamos, imaginaciones más, que el dinero era de su suegra, que el dinero era producto de una indemnización de su suegra que había recibido por el Holocausto y otras cosas que han ido pues descartándose totalmente. Entonces, el gobierno norteamericano, al haberse tomado conocimiento de este proceso de extradición, haber recibido el Departamento de Justicia y haber evaluado los cargos, las imputaciones, los medios probatorios, se ha podido determinar que no es un caso, digamos, de persecución, sino es un caso judicial de corrupción. Y no olvidemos de que Estados Unidos es muy cuidadoso y muy severo en estos procesos de lavado de activos. El gobierno norteamericano ha dado luz verde para que después de esta sentencia del caso Odebrecht sea procesado, enjuiciado el señor Alejandro Toledo, ya no por el primer caso, sino ahora por el caso Ecoteva.
Bueno, a ver, para hacer uso de los términos de Alejandro Toledo respecto a cómo él ejerció su defensa a nivel mediática, ¿no? Siempre decía que tras estos temas o acusaciones había un andamiaje, ¿no? Un andamiaje, lo que sostenía Toledo tanto para acabar con su presidencia como luego ya lo que se vino después, ¿no? O sea, el hecho de que se enriqueció ilícitamente y no pudo luego sustentar la compra de las oficinas y la vivienda, que como tú bien has dicho, pues tuvo como argumento el hecho de que lo compró con la plata que le prestó su suegra, producto de una indemnización como víctima del Holocausto, ¿no? Cosa que al final fue descartada. ¿Qué tanto pesa esta sentencia de extradición de los Estados Unidos? ¿Demuestra algo para que vaya en la línea, por ejemplo, lo que pueda más adelante hacer un fiscal cuando haga uso de sus argumentos que forman parte de su acusación? No entendí bien, Jesús, la pregunta de manera objetiva. A lo que voy. Discúlpame. Si el proceso, esta aceptación de ampliación de extradición podría considerarse como un argumento, o sea, o un adelanto posible de sentencia. No. Lo que ha hecho el gobierno norteamericano, de acuerdo al tratado bilateral firmado en forma previa y dadas las coincidencias y las vicisitudes de la vida, este tratado de extradición fue aprobado precisamente en el periodo presidencial del expresidente, donde ahora precisamente está siendo juzgado. Es decir, este tratado bilateral fue aprobado en el gobierno precisamente de Alejandro Toledo, en donde especifica claramente de que, de acuerdo a la carpeta, de acuerdo a los elementos de convicción, solo se aprueba el juicio oral en el país en donde ha sido extraditado. Solo la aprobación. No significa un juicio previo, es decir, que reúne las características, reúne los fundamentos para que sea enjuiciado en nuestro país al tratarse de temas de corrupción y no de persecución política. Pero de antemano podemos decir de que si el día de hoy el expresidente Alejandro Toledo es sentenciado por el caso de Odebrecht, consecuentemente por el dinero de Odebrecht, él envió y creó una empresa Ecoteva, precisamente en Costa Rica, en donde recibió estos dineros mal habidos, productos de la corrupción y de la coima que recibió por parte de esta empresa y que fueron transferidos para la compra de varios inmuebles y por muchos millones de dólares en nuestro país, y que después fue descubierto gracias pues a una investigación bastante clara, tanto de la prensa independiente como ustedes, como por parte del Ministerio Público y la Procuraduría, en donde se acreditó de que estos dineros eran productos de la corrupción que en su gobierno y en su momento habría recibido el expresidente Alejandro Toledo. Bueno, yo te preguntaba esto en función a que siempre le tiene que quedar claro a la ciudadanía exactamente cómo van los procesos judiciales y sobre todo cuando existen este tipo de cooperaciones con otros estados. Aquí lo que se está, como tú bien lo has señalado, es darle luz verde al estado requiriente para que pueda procesar por un delito. Es una ampliación, ¿no es cierto?, a las carpetas que normalmente se suelen presentar. Nada es absoluto, al menos en el derecho, porque suelen aparecer nuevas nuevas pruebas o caminos o no indicios, ¿no?, de la comisión de otros delitos. Bueno, así está entonces Alejandro Toledo, vamos a ver, pero claro, si sentencian en este caso, el otro por antonomasia también tendría que tener una sentencia porque tiene ya una relación bastante directa, ¿no? ¿Cómo consiguió el dinero y para qué hizo uso él del dinero? Entonces, Alejandro Toledo, pues yo la verdad creo que va a tener un momento bastante difícil, ¿no? Sobre todo porque él argumenta ya no una persecución, sino serios problemas de salud. Veamos en todo caso cómo le irá, ¿no? Antes de que te vayas, James, que tú eres especialista en temas de derecho penal y extradiciones, estaba yo leyendo el caso de las hijas de Andrés Hurtado. Él tiene también un problema de lavado de activos y es un tema que me parece que tiene cierta relevancia porque interés público, porque el tipo está metido con una serie de personas, ¿no? O sea, no nada santas, en realidad tiene vínculos con narcotraficantes. Pero en el caso de las hijas, van a ser llamadas por el Ministerio Público para que vengan a declarar sobre los ingresos que ellas tienen y seguramente sobre el dinero que su padre les envió a los Estados Unidos. Hay como que $43,000 que Andrés Hurtado le habría mandado. Dicen que todo eso está bancarizado. Sin embargo, ¿qué podría pasar con ellas? Bien. De acuerdo a la experiencia y de acuerdo a lo que es el tratamiento del gobierno norteamericano, Jesús,
el gobierno americano es muy duro y muy severo en los temas de lavado de activos. Entonces, es muy seguro y bastante probable de que se aperture una investigación, dada la relevancia social que ha tomado este caso de Andrés Hurtado, y que, de acuerdo a las versiones, de acuerdo a los testimonios, se habría enviado dinero mal habido, hay que ser claro, mal habido, desde Perú a los Estados Unidos a personas determinadas que habrían sido sus hijas, y que definitivamente, no por nada, la DEA y otros organismos de la lucha antidrogas han estado presentes, no solamente en la detención del señor Andrés Hurtado, sino en esta trama de investigación que ya se viene suscitando y que en los últimos días hemos visto pues a personas, políticos, generales, de que dicen de que no sabían de que este señor Andrés Hurtado era apoderado de narcotraficantes sentenciados como el señor Vaticano. Entonces, esto viene una trama muy larga, muy compleja, en donde esperemos que las autoridades actúen con prolija y con decisión en llegar al fondo de la verdad. Bien, James, tengo un segundo nada más para irme al corte. Si se inicia una investigación sería acá en Perú y en los Estados Unidos, ¿no? Así es, en Perú y en los Estados Unidos. ¿Y los Estados Unidos bilateral que así lo ordena? ¿Los Estados Unidos se podrían quedar con las dos hijas si las empiezan a investigar, procesar y luego sentenciar? Es muy posible de que se tomen dos caminos. Primero, la expulsión, o segundo, la detención. Eso es de acuerdo al tratado bilateral que se encuentra vigente entre los dos gobiernos. Bueno, serio el tema. Bien, gracias James, un fuerte abrazo. Como siempre, Jesús, a sus órdenes. Que tengan un excelente día. Bien.